Bienvenidas y bienvenidos a este espacio con el que la Secretaría de Educación del Distrito brinda herramientas a sus docentes de reciente vinculación en aspectos que son fundamentales para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas. Yo soy Laura Flores, soy licenciada en inglés, magíster en educación y me desempeño actualmente como asesora de la Dirección de Evaluación Educativa en la Secretaría de Educación del Distrito. En esta masterclass vamos a estar conversando acerca de un tema que puede ser muy retador para las y los docentes: ¿cómo evaluar el aprendizaje de sus estudiantes? Para esto vamos a discutir acerca de qué es la evaluación formativa, por qué es importante, en qué se diferencian la evaluación formativa y la evaluación sumativa y cómo podemos implementarla en nuestro quehacer docente. Esto con el objetivo de empezar a generar una transformación en la cultura de la evaluación que nos permita entenderla como una aliada tanto para fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes como para nosotros, para que podamos reflexionar en torno a nuestra propia práctica pedagógica. Empecemos entonces conectando con nuestras experiencias. Voy a hacerles una pregunta y voy a pedirles que por favor pausen este video y se tomen 3 minutos para contestarla por escrito. Pueden hacerlo en un cuaderno, en una hoja que tengan a la mano o incluso en las notas de su celular. Lo importante es que tengan un espacio donde puedan escribir. Piensen en una experiencia negativa que hayan tenido relacionada con la evaluación. Puede ser en su rol como docentes o un recuerdo de su época cuando eran estudiantes. Describan esta situación con todos los detalles que necesiten y expliquen por qué consideran que fue negativa y cuáles son las emociones que ustedes asocian con esta experiencia. Gracias por tomarse estos minutos para conectar. Estoy segura de que casi todos tenemos recuerdos negativos asociados a la evaluación. Puede ser, por ejemplo, la angustia que sentimos el día de la entrega de notas cuando no nos había ido tan bien, o la tristeza cuando, a pesar de esforzarnos y estudiar todos los días, no obteníamos un resultado satisfactorio, o incluso también la rabia de no entender por qué sacábamos esa nota si sentíamos que merecíamos otra. Pero también estoy segura de que si seguimos reflexionando vamos a encontrar momentos en los que los procesos de evaluación nos hicieron sentir reconocidos y nos dieron herramientas para poder hacerlo mejor. Por ejemplo, tal vez recuerden a esa profesora o ese profesor que, además de entregarles la calificación, se tomó un tiempo para explicarles qué habían hecho bien y en qué cosas podían mejorar. O también se acuerdan de esa vez que corrigieron un ensayo y la profesora les señaló una idea muy interesante que ustedes habían planteado y les dio alguna sugerencia para que pudieran desarrollarla más a fondo. Estos momentos nos muestran por qué la evaluación tiene realmente el poder de transformar. Vamos a aterrizar entonces a la evaluación formativa. La evaluación formativa es un proceso continuo y sistemático que busca recoger información sobre el aprendizaje de los estudiantes mientras éste se está llevando a cabo. No tiene entonces como propósito ni asignar notas finales ni darles una calificación global, sino más bien identificar fortalezas y debilidades tanto para el estudiante como para el docente. La evaluación formativa es entonces una conversación constante. Le permite al docente ajustar su práctica en función de lo que necesitan realmente sus estudiantes y les ayuda a los estudiantes a tomar conciencia de su propio aprendizaje, lo que los convierte en participantes activos en este proceso. La evaluación formativa se caracteriza entonces por ser, en primer lugar, continua, porque se lleva a cabo de manera regular durante todo el proceso de aprendizaje y no solo al final. Oportuna, porque entrega resultados y herramientas para mejorar a lo largo de todo el proceso. Y participativa, pues las y los estudiantes son involucrados activamente, ya sea reflexionando sobre su proceso o participando en actividades de retroalimentación. Ya tenemos claro que la evaluación formativa es una evaluación que permite a las y los estudiantes fortalecer sus procesos, pero para esto es necesario que se cumplan 3 condiciones fundamentales. En primer lugar, las y los estudiantes necesitan entender qué es lo que se espera de ellos. Esto significa que deben tener objetivos de aprendizaje claros, específicos y explícitos. Si ellas y ellos no saben qué es lo que estamos esperando, es muy difícil que puedan concentrar sus esfuerzos en la dirección correcta. En segundo lugar, los estudiantes deben contar con la posibilidad y con las herramientas para poder monitorear su propio progreso. Esto implica que ellas y ellos puedan comparar su desempeño actual con el objetivo que está planteado. Con esto pueden identificar qué tan cerca están de alcanzarlo y qué aspectos necesitan mejorar. Y ya finalmente, la tercera condición es que las y los estudiantes deben poder actuar con la información que les damos. Es decir, deben saber qué pueden hacer, qué acciones concretas pueden emprender para acercarse cada vez más al objetivo que tenemos planteado. Tenemos todavía un tema pendiente y es uno que suele despertar muchas inquietudes entre las y los docentes, y es la evaluación sumativa. Es frecuente preguntarse, ¿cómo se diferencia la evaluación sumativa de la evaluación formativa? ¿Cuándo se debe utilizar la una y no la otra?
Les propongo que nos tomemos de nuevo unos minutos para poner sobre la mesa las ideas que tenemos sobre este tema. Les propongo que hagamos una tabla sencilla, puede ser de 2 columnas, para que comparen lo que saben de estos dos enfoques. Seguramente, una de las diferencias más grandes que identificaron es el momento del aprendizaje en el que se utiliza la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación sumativa se utiliza para medir el aprendizaje de los estudiantes al final del bimestre, al final del periodo, y su propósito principal es dar valoración. Es como una fotografía, como si tomáramos una foto de ese proceso cuando ya lo terminamos. Cuando aplicamos un examen final o pedimos un proyecto completo para cerrar una unidad o un tema, estamos utilizando la evaluación sumativa. Por su parte, la evaluación formativa se implementa en diferentes momentos del proceso con el objetivo de obtener información para fortalecer los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, le pedimos a las y los estudiantes que respondan preguntas cortas en clase para verificar si entendieron el concepto que estamos abordando y así ajustar la explicación que les estamos dando si es necesario. Y entonces, ¿cuándo utilizar cada una? Ambas evaluaciones son herramientas complementarias y tienen su momento en el aula. Se recomienda utilizar la evaluación formativa a lo largo de la clase, especialmente cuando queremos monitorear el progreso de los estudiantes. Supongamos entonces que estamos enseñando a escribir un ensayo argumentativo. Una actividad de evaluación formativa podría ser pedirles que redacten la introducción y luego discutan en pequeños grupos qué mejoras pueden hacer antes de continuar. Esto les permite a ellas y a ellos reflexionar acerca de su proceso sobre la marcha. La evaluación sumativa es adecuada al final de un periodo de aprendizaje cuando es necesario medir el nivel de logro que hemos alcanzado. Por ejemplo, después de varias semanas trabajando en el ensayo, podrían pedirles que entreguen una versión final que será evaluada con una rúbrica que es clara y que es explícita tanto para nosotros como para las y los estudiantes. Como vemos, ambas formas de evaluación son esenciales y se complementan mutuamente. Mientras la evaluación sumativa nos permite cerrar procesos, medir y comparar, que también es importante poder ubicarnos en dónde estamos, la evaluación formativa es nuestra mejor aliada para apoyar a las y los estudiantes en su proceso de aprendizaje. El gran reto que tenemos como docentes es encontrar el equilibrio adecuado para que cada evaluación cumpla con su propósito y beneficie el aprendizaje. La evaluación formativa tiene el poder de transformar el aprendizaje cuando usamos herramientas que pueden integrarse fácilmente en nuestras clases. A continuación, exploraremos 5 alternativas que pueden implementarse en todos los grados y en todas las áreas. La primera son las tarjetas de salida. Esto consiste en pedir a las y los estudiantes que respondan en una tarjeta una pregunta clave sobre el tema que vimos en clase antes de finalizar. Las tarjetas pueden ser físicas, pueden ser digitales, depende de las posibilidades que tenga cada contexto. Por ejemplo, en una clase de matemáticas podemos preguntarles: escribe un ejemplo de cómo podrías usar las fracciones en tu vida diaria. O en una clase de historia que estuvimos hablando de la Revolución Francesa, podemos preguntarles: menciona una causa principal de la Revolución Francesa. Esto nos permite identificar rápidamente qué tan claro quedó el tema y retomarlo en la siguiente clase de ser necesario. La segunda alternativa son los semáforos de autoevaluación. Esto consiste en que las y los estudiantes utilizan los colores del semáforo, verde, amarillo, rojo, para indicar cómo se sienten respecto a su nivel de comprensión. Puede ser, por ejemplo, verde, lo entendí completamente. Amarillo, tengo algunas dudas, pero creo que voy bien. Y rojo, estoy realmente muy confundida o confundido. Esta alternativa nos da un diagnóstico inmediato y visual para que el docente pueda identificar quién necesita más apoyo. La tercera, que creo que es también la más conocida, son las rúbricas. Estas rúbricas de evaluación tienen que ser claras y compartidas. Una rúbrica es una herramienta que describe los criterios específicos con los cuales se evaluará una actividad. Por ejemplo, vamos a retomar el texto argumentativo, el ensayo del que estábamos hablando hace unos minutos, y pensemos en una rúbrica para esta actividad. Podría ser: la introducción es clara y presenta la tesis del texto, sí o no. El cuerpo del ensayo desarrolla los argumentos que soportan la tesis que se estableció, sí o no. Y la conclusión reúne las ideas centrales del texto y refuerza la tesis. Las rúbricas pueden ser tan sencillas o tan complejas como queramos hacerlas. Pueden ir desde una simple lista de chequeo hasta ya involucrar niveles de desempeño. Estas no son una guía solo para nosotros como docentes, sino también para las y los estudiantes, porque con la rúbrica ellos pueden tener unos criterios muy claros y entender qué es lo que estamos esperando de ellas y de ellos. Vamos ahora entonces con los diarios de aprendizaje. ¿Qué es un diario de aprendizaje? Es un cuaderno o es un espacio, puede ser físico, puede ser digital, en el que las y los estudiantes reflexionan sobre lo que aprendieron, qué dificultades enfrentaron y qué estrategias les ayudaron. Por ejemplo, después de una clase de literatura, las y los estudiantes pueden escribir: tuve dificultades entendiendo qué es una metáfora y qué es un símil, pero me ayudan mucho los ejemplos y me ayuda mucho discutirlo con mis compañeras. Esto fomenta la reflexión individual y le da al docente información sobre el proceso de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Podemos usar también la evaluación entre pares.
¿En qué consiste? Las y los estudiantes revisan el trabajo de una compañera o de un compañero y le brindan retroalimentación según ciertos criterios que nosotros les hemos dado de manera muy clara. Por ejemplo, en una clase de inglés, las y los estudiantes pueden preparar juntos una presentación oral y evaluar aspectos como fluidez, capacidad de comunicar las ideas, pues con una guía que yo como docente les he dado previamente. De esta manera fomento el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la autoevaluación a la vez que refuerzo el aprendizaje. Estas herramientas son algunos ejemplos que pueden adaptarse a las necesidades de sus estudiantes y de los grados o áreas que usted enseñe. No importa si usted es docente de matemáticas, lenguaje, educación física, ciencias o artes, lo esencial es que las herramientas de evaluación formativa sean una oportunidad para enriquecer el aprendizaje día a día. Al integrarlas en su quehacer, no solo le ayudará a sus estudiantes a alcanzar los objetivos esperados, también va a fortalecer su motivación hacia el aprendizaje y obtendrá herramientas para enriquecer su práctica como docente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que se lleven algunas herramientas valiosas que les permitan utilizar a su favor el poder transformador de la educación. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.